Buenas tardes, profesor y compañeros. Mi nombre es Alanis González y les voy a hablar acerca de la charla sobre las facies. Ok, las facies hacen referencia al rostro del paciente, en el que permiten identificar las características de manera rápida e inmediata por medio de la inspección. Recuerden que este es el único método en el que se utiliza para ver las facies, el de la inspección. Este se puede asociar a algunas enfermedades y a su vez podrían orientarnos a un diagnóstico. Además, las facies revelan el estado anímico del paciente. Al inspeccionar su expresión facial, se debe evaluar un posible estado si es de tranquilidad, angustia, euforia, etc., como también si se encuentra bajo los efectos de alguna droga o incluso del alcohol. Se debe observar los rasgos de la cabeza y del cuello y si resulta alguna característica de alguna alteración o incluso de algún síndrome. Cuando se reconoce una facie, el examinador puede diagnosticar esta alteración o este síndrome incluso antes de concluir con la exploración. Como vemos aquí, Harry Styles es una facie común, es una facie tranquila, es una facie relajada, una facie de una persona entre comillas sana, porque es lo que podemos observar con la inspección. Ok, la inspección. Esta suele comenzar desde el momento en el que la persona entra al consultorio y continúa durante todo el interrogatorio. O sea que debemos observar el rostro, las expresiones y el estado de la persona durante todo el interrogatorio. Al respecto, se requiere estudiar con sumo cuidado el aspecto general, cómo está vestido, cómo si trae calzado, no trae calzado, el estado de las uñas, el estado del cuello, el estado incluso del mismo rostro. Las reacciones emocionales que éstas tienen cuando uno les va preguntando qué le duele, dónde le duele, qué tanto le duele y las actividades corporales de la persona. Ok. Algunos tipos de fascia. Podemos observar facies normales que son las de las personas que son expresivas e inteligentes, se ven atentas, con una mirada vivaz y exploradora con un tono armonioso, y apropiada incluso de los músculos faciales y externos de los ojos. Muchas veces el aspecto de la expresión facial orienta hacia un determinado sistema o aparato, incluso aún hacia un tipo de enfermedad. Algunas facies serán señaladas por su significación médica. A continuación, les voy a describir algunas en las que se ven afectadas durante diversos sistemas. Por ejemplo, aquí podemos ver las facies de risa sardónica y la parkinsoniana, que son muy comunes en el origen nervioso. Ok, en la risa sardónica podemos observar que la frente se arruga, las cejas y las alas de las narices son elevadas, la comisura labial son atraídas incluso hacia arriba, formando así una sonrisa. Por eso se llama risa sardónica. Al tiempo en el que los labios están contracturados, descubren los dientes y así se dibuja la risa. Pero esto es más llamado un espasmo cínico. En las facies parkinsonianas hay una expresión en la cara, fijeza en la mirada, falta de parpadeo, suspresión en la mímica, aspecto grasoso de la cara de pomada es mayormente llamado y la boca entreabierta con cialorrea. Cialorrea es que hay mucha saliva. Ok, aquí vemos una facie de una parálisis facial periférica y de un accidente cerebrovascular. Es muy importante saber la diferencia entre una parálisis facial y un accidente cerebrovascular para que podamos diagnosticarlo de forma más rápida. Estas también son de origen nervioso. Las facies de la parálisis facial periférica normalmente hay hemiatrofia facial y siempre es de un lado, con pérdida de las arrugas de la frente y el aumento de la hendidura palpebral. Hay epifora, desviación del ojo y de la comisura labial hacia arriba, normalmente, y debe diferenciarse de las facies que se observan en la parálisis facial central. En ella no hay compromiso de la frente, excepto en el caso extremo de la lesión bilateral del nervio facial de origen central. Sin embargo, en las fases de un accidente cerebrovascular, el rostro es inmóvil, con la mejilla de lado paralizada y es normalmente agitada por los movimientos respiratorios. Entonces, cabe destacar que la diferencia entre una parálisis facial y un accidente cerebrovascular es que la parálisis facial periférica o hemisférica, o sea que solamente es de un lado, solamente se va a dar desde una región y normalmente va a comprometer los ojos, el aleteo nasal y la boca. Y en un accidente cerebrovascular solamente va a comprometerse el lado de la comisura labial.
Ok, en el tipo de fascie adenoida y mediástica. Estas son de origen respiratorio y podemos observarla por diferentes aspectos. Por ejemplo, aquí en la adenoide tenemos la boca entreabierta, una cara alargada, mirada adormecida, pómulos aplanados, nariz y labio superior muy pequeños y prominencia de la dentadura superior. Esta es causada por una hipertrofia de los adenoides. Como vemos, ellos tienen normalmente la boca entreabierta para poder respirar de mejor forma. En las fases mediastínicas hay una cara abotagada y cianótica, o sea que le falta oxigenación. Ingurgitación de las venas del cuello y de la cabeza, y esta se presenta por una obstrucción de la vena cava superior. En la de cardiopatía congénita y fases de la insuficiencia aórtica. Obviamente estas son de origen cardíaco. En las fases de cardiopatía congénita podemos observar cianosis, labios color rojo, negruzcos, conjuntiva ocular inyectada, epicanto y las orejas incluso puntiagudas. Y en las fases de la insuficiencia aórtica podemos observar a una persona con color pálido, de suave tinte amarillento, no llega a ser totalmente amarillo, simplemente apenitas, con las arterias temporales y las carótidas animadas, o sea que se relucen a simple vista, con amplios latidos y las mejillas con una ligera coloración rosada intermitente y sincrónica con el pulso. En las facies hipocráticas y facie de ictericia, son, eh, estas son facies de origen digestivo, ya que comprometen los órganos blandos. Ok, podemos ver en la hipocrática mejillas hundidas, nariz afilada, en oftalmos, cianosis en los labios, se ve en peritonitis aguda, con frecuencia se acompaña de signos evidentes de deshidratación. Y obviamente hemos visto anteriormente muchos casos de facies de ictericia, que es que consiste en una coloración amarillenta de toda la piel, incluso de los ojos y de la mucosa, en la cara y las escleróticas por aumento de la bilirrubina en sangre. Se ve ictericia hemolítica por retención de la bilirrubina y por obstáculo así de su eliminación, por eso se vuelven amarillos. Tenemos facies por nefritis y facies por uremia crónica. Estas son de origen renal. En la nefritis se ve una glomerulonefritis aguda por vasoconstricción y anemia. La cara abotagada, o sea, hacia abajo, como de forma de un botón, pálida y con un edema palpebral. Claro, en fases uremia crónica podemos ver una piel amarillenta por reducción actínica de los cromógenos urinarios retenidos. También podemos ver edema periorbitario, un rostro pálido y los labios un poco hinchados. En las fases de acromegalia y las fases de Cushing, estas son de origen endocrino. Podemos observar en las acromegálicas que hay un gran desarrollo de la nariz. Normalmente esta suele ser ancha, como un botón, maxilar inferior y arcos superciliares cigomáticos y labios y lengua. Hay cejas pobladas y unidas por la parte interna, normalmente tienen una uniceja. O las facies de Cushing, que estas son muy comunes, tener una cara de luna llena, agotagada y normalmente con una papada prominente. Cuello de toro y cianosis, la piel delgada y hay estrías cutáneas. Ellos suelen optar por la posición en la que vemos en la imagen B, que no suele ser una forma recta, sino que ellos suelen estar agachados y suelen tener un bulto en la parte de atrás de la espalda. Ok, fascias mongoloides y las fascias virilizantes, estas también son endocrinas. En la mongoloide es muy común verla en casos de síndrome de Down, es la más común. Hay ojos oblicuos, microcefalia, labios grandes, macroglosia, hipertelorismo y epicanto. En las fases virilizantes, estas se dan normalmente cuando se da el síndrome de ovario poliquístico. Es en el que las mujeres tienen vello en patillas, labio superior, mentón y a veces se puede construir incluso una barba de varón. Se encuentra también en tumores corticosuprarrenales y en los tumores ováricos. Ok, las fases de caquexia y fases dolorosas. Este son otro tipo de fases que ya no entran dentro de un origen del sistema del cuerpo, sino que ya vienen siendo muy comunes para las personas que ya están muy enfermas o con mucho dolor. Por lo menos en las fases caquéxicas tenemos con palidez y relieves de óseos marcados, cara triste, cansada, con un tinte pardo grisáceo, se ven desnutridos e incluso se puede observar una neoplasia.
En fasias dolorosas hay rasgos desencajados, mirada vaga por hipotonia. En casos de dolor profundo, incluso hay contractura muscular facial, sudoración, el ceño fruncido. Normalmente se le puede observar las líneas de expresión. Hay una expresión de angustia y midriasis. Muchas gracias.